Este programa es una presentación de Iglesia de Cristo, Ministerios Alfa y Omega, Nueva York, proclamando el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Su poder también nos dio. ¿Quién practica adivinación? Y luego dice, ni hechicería, o sea, agorero o hechicero o encantador o medium o espiritista, ni quien consulte a los muertos, porque cualquiera que hace estas cosas es abominable al Señor. Y por causa de estas abominaciones, el Señor tu Dios expulsará a estas naciones de delante de ti y serás intachable delante del Señor tu Dios. Eso el Señor lo dijo al pueblo de Israel. Note la palabra adivinación, porque eso básicamente es adivinación. Me decían, parece que en el discipulado a García, ahí los jovencitos comenzaron a hablar de que se estaba dando y se estaba dando mucho en las escuelas, pero curiosamente también otra hermana Ana Márquez me llamó, si no estoy mal yo, el miércoles y me dijo de que pasó eso también en la escuela donde ella trabaja. Ahora, el punto es que curiosamente algunos dicen, tengo que ser muy veraz con usted sobre lo que es esto. Algunos dicen de que no hay tal espíritu, simplemente es que cuando se está invocando, se ponen los dos lápices así, cualquier movimiento de viento hace que el lápiz se mueva, ¿verdad? Pero suceden cosas a veces un poco extrañas, por ejemplo, luces se apagan, vidrios se quiebran, cosas se caen y aún me estaba diciendo la hermana Ana Márquez que en la escuela comenzaron a pasar cosas raras porque estaban jugando eso durante el recreo, que las luces se apagaban, que situaciones pasaban. Es decir, cuando uno estudia lo que es la adivinación, todo ese rollo de los psíquicos, hermano, hay muchos charlatanes y muchos mentirosos, pero también hay quienes, de una u otra manera, creen que los espíritus del otro mundo les están hablando, que a mi punto de vista son demonios realmente que están hablando. Entonces, el punto no es que si eso no es, el punto es la intención que se está haciendo de invocar un espíritu o un demonio en este caso. Es decir, lo que tenemos nosotros que evitar es caer en todo ese tipo de conducta, ya sea creyéndolo o inocentemente jugándolo, son cosas que de una u otra manera abren puertas espirituales. Y si eso no es, eso no está usted ni yo llamado a averiguar, y como hijo de Dios no podemos estar nosotros permitiendo que esas cosas inocentes vayan a ser parte de la conducta cristiana que nosotros debemos tener. Entonces, es muy importante que usted que tiene padres, que tiene hijos, perdón, padres que tienen hijos, pregúntele, ¿verdad? Pregúntele y usted pueda instruirlo y decirle, mira, la palabra dice en Deuteronomio que la adivinación es algo que no agrada a Dios, que Dios abomina la adivinación, para que sus hijos puedan estar cuidándose de todo tipo de contaminación. Ahora, el punto más importante aquí que yo veo es la intención de poder invocar a un espíritu. Es decir, como padres deberíamos de enseñar a los hijos que busquen la respuesta en Dios, en oración, en la palabra, no en estar preguntándole a espíritus, ¿verdad? Esto es como una variación de la Ouija y mucho más accesible y entre comillas mucho más inocente, pero con las mismas repercusiones espirituales. Y se ha ido por todo el mundo, está de moda en las escuelas ahorita. Entonces es un punto en donde nosotros tenemos que reaccionar a eso de una manera inmediata, ¿verdad? Por otro lado, si usted mira en 2 Corintios 11, 14, 15, dice que no es de extrañar, pues Satanás se disfraza como ángel de luz. Por tanto, no es de sorprender que sus servidores también se disfracen como servidores de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Es decir, el diablo va a poner una imagen de inocencia aún en algún momento. Alguien dirá, pues es solamente un juego, pero es un juego con una intención de invocación a un espíritu, lo cual es abominable delante de Dios. Y si hay, en este caso, por ejemplo, lo que sucede es de que cuando a veces ellos están haciendo ese tipo de juego y suceden esas cosas, que se apagan las luces, que el lápiz se mueve o se caen cosas, pues les entra un espíritu de temor y ese es el punto más crítico,
que están todos atemorizados porque parte del juego es de que si no se concluye la invocación como se comenzó, dice que el espíritu los va a perseguir. Entonces, usted sabe que en esa edad es una edad muy vulnerable, donde los niños entonces están diciendo, no, pues es Charlie que me está persiguiendo, un espíritu que me está persiguiendo. Entonces, hable usted con sus hijos, ministre usted a sus hijos, ore por ellos, ¿verdad? Reprenda todo espíritu contrario que pueda estar ahí. Y recuerde usted que el Señor nos ha dado un espíritu de cobardía ni de temor. Dice la palabra Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios un espíritu de temor o de cobardía, sino poder de amor y dominio propio. No hay que tener temor, pero obviamente uno no va a tener temor si está actuando en obediencia a lo que Dios dice. Ahora, si usted dice, no, pastores, es un juego inocente nada más, ¿verdad? No seamos legalistas. Entonces, después no vaya a estar usted sufriendo las consecuencias de contaminaciones espirituales y que la conducta de sus hijos vaya a evidenciar ese tipo de temores en su vida, ¿verdad? Usted no quiere tener hijos temerosos, ¿verdad?, a espíritus o ese tipo de situación. Y yo le aconsejaría de que si sus hijos están así, marque en ellos que son llamados a ser diferentes. Hermanos amados, dice la Biblia que si alguno quiere vivir piadosamente, va a sufrir persecución. ¿Dice o no dice eso la Biblia? Entonces, si de una u otra manera no estamos sufriendo persecución del mundo, la pregunta sería, ¿por qué no? No sé si me estoy explicando. Es decir, si vamos a tener patrones donde dice esta línea, yo no la voy a pasar, aunque le caiga mal a quien le caiga mal, pero esta línea no la voy a pasar porque está en contra de los principios de lo que agrada a Dios. Entonces lo van a tachar quizás de legalista, de exagerado, de fanático, lo van a perseguir, quizás no físicamente, pero sí emocionalmente. Pero ese es lo correcto de acuerdo a la palabra de Dios. Por eso es de que hay muchas cosas, aún juguetes, lo que le llamaba yo, cómo está de moda las calaveras, ¿se ha dado cuenta usted? Eso no es otra administración que espíritus de muerte, ¿es eso? ¿Verdad? Porque la calavera es un símbolo, ¿verdad? Y véalo usted que aún, curiosamente, fíjese, y nada, no sé, no es cuestión de casualidad, pienso yo, o queriendo forzar algo, pero este Charlie dice que es un espíritu mexicano. Y los mexicanos tienen una veneración a lo que le llaman la Santa Muerte. ¿Usted ha escuchado de eso? Entonces, realmente, solo el que está ciego no puede ver que son espíritus que están infiltrándose en toda la sociedad, obviamente para preparar el camino a la etapa final, ¿verdad? Pero nosotros, hermano, tenemos que marcar una diferencia, aún en esas cosas pequeñas, porque las pequeñas cosas, las pequeñas zorras, echan a perder las grandes cosechas. Así que al final pues vamos a estar orando también y reprendiendo todo esto, ¿verdad? Para que el Señor pueda usar aún a sus hijos en medio de esto y marcar una diferencia, ¿verdad? De decir esto, eso no agrada a Dios y que puedan ellos ser libertadores en su edad y en medio de estas situaciones, en contra de muchos niños que estoy seguro que por estas administraciones masivas van a quedar, hermano, afectados, porque imagínense a esa edad pensar que un demonio los está persiguiendo, ¿verdad? Van a haber niños temerosos a la oscuridad, temerosos a quedarse solos, temerosos a cualquier ruido, y eso no es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Así que, iglesia, vamos a tener que tener aún más cuidado en esas cosas, y padres, ustedes deben involucrarse en las cosas aún mínimas de sus hijos, ¿verdad? Amén. Amén. Bueno, vamos a entrar en la palabra del Señor y luego vamos a estar orando por algunas peticiones que aquí están. Hoy quiero compartir con usted, y basándome en Mateo capítulo número 25, encontramos cuando el Señor está hablando acerca de aquel siervo que le dejó sus bienes a sus siervos, o llamados bienes, entiéndase, talentos. Mateo 25, del 21, dice que cuando el Señor regresó después de haber, vamos a leer de 19 rápidamente, dice, después de mucho tiempo el Señor de aquellos siervos, dice, vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Es decir, está hablando de que estaba el Señor o el amo
les dio bienes, les dio talentos a sus siervos, 3 de sus siervos, se fue de viaje y luego regresó. Y cuando regresó, dice que arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, este le dijo, me diste 5, te traigo otros 5. Luego el Señor, verso 21, dice que le dijo, bien, siervo bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Versículo 22 dice que llegando también al de 2 talentos, dijo, Señor, me entregaste 2 talentos, mira, he ganado otros 2 talentos. Su Señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Creo que todos nosotros quisiéramos estar en la posición del que recibió estos 5 talentos, como en la posición del que recibió 2 talentos. Es decir, le dieron fruto y más que todo recibieron de su Señor las palabras, bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Sin embargo, también aparece un tercero, que le dieron la menor cantidad y dice de que tuvo miedo y entonces escondió el talento y cuando el Señor vino le dijo, mira, aquí está tu talento que me diste y aquí está, tómalo, yo no te debo nada. Y el Señor le recrimina y le dice, siervo malo y perezoso, estoy leyendo verso 26, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Deberías haber puesto mi dinero en el banco y al llegar yo hubiera recibido mi dinero con interés. Por tanto, quitadle el talento y dáselo al que tiene los 10 talentos, porque todo el que tiene más se le dará y tendrá en abundancia, pero el que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Y dice el verso 30, y al siervo inútil echadlo en las tinieblas de afuera, ahí será el llanto y el crujir de dientes. Lo que quisiera marcar de este pasaje que leímos es los 2 primeros siervos. Yo quiero, es lo que anhelo, que el Señor cuando regrese pueda decirme en un momento determinado, ya sea si estoy vivo cuando Él venga en su primera venida y seamos arrebatados, o ya sea que lleguemos a encontrarnos con Él a través de la muerte y que en un momento determinado me diga, bien hecho, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te voy a poner. Sin embargo, también existe la situación del tercer siervo y yo debo de, en cierto sentido, de preocuparme de no ser de esos como el tercero, sino ser como los 2 primeros que leímos. Ahora, la palabra que es recurrente aquí, que se repite 2 veces, es siervo fiel. La palabra fiel en el griego es la misma palabra que se utiliza para fe, es la palabra pistos, que lo que quiere decir es alguien que tiene confianza o que se gana la confianza, o alguien que tiene confianza en algo. Es decir, fe, según lo que el libro de Hebreos dice, es de que es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Y quiero usar esa frase, convicción de lo que no se ve. Porque cuando un trabajo está supervisado, haga de cuenta que está el jefe diciendo, a ver, vamos a ver qué está haciendo. Haga de cuenta un trabajo sencillo, vamos a pensar en un trabajo de construcción. Y ahí está el jefe viendo, todo el mundo trabaja, pues. Porque está el que les va a pagar, los está viendo. Pero el punto es cuando no está el jefe, el encargado, el dueño, lo que sea. El punto es, ¿trabajarán esos trabajadores? ¿Trabajarán igual como si estuviera el jefe? ¿Trabajarán por la convicción de que, aunque no esté el jefe, tienen una responsabilidad? Y es lo que aquí sucede, porque dice que el dueño se fue. Es decir, que ellos quedaron a sus expensas, haciendo lo que tenían que hacer de acuerdo a su propia responsabilidad. Y entonces el fruto manifestó que habían sido fieles, aunque no necesitaran una supervisión. Y es exactamente lo mismo que sucede, hermano, con cada uno de nosotros. Y no quiero que usted piense nada más, bueno, pastor, eso va a pasar nada más para los ministros. Usted es ministro, 1, de su vida, de la vida que Dios le ha dado; 2, de su hogar; 3, del lugar donde usted labora, y si tiene responsabilidades, usted es un ministro de Dios hacia el mundo. Somos luz del mundo, sal de la tierra, embajadores del reino. Y hermanos amados, quizás este mensaje no nos guste mucho, pero no hay otro mensaje que yo pueda decir y lo tengo que decir. Nos van a pedir cuentas de nuestra vida. Ahora, hay algo muy importante. Tarde o temprano, nos van a pedir cuentas de nuestra vida.
Quizás uno de los peligros más grandes, y le voy a ir concluyendo sobre eso cuando lleguemos al punto, es de que nosotros creemos que eso nunca o que va a tardar en pasar. Pero hermano, mire hasta qué punto está llegando la maldad. Le voy a utilizar lo que estaba hablando anteriormente. Años atrás, y no mucho tiempo atrás, estamos hablando de décadas atrás. En las escuelas aquí se tenían los 10 mandamientos en cada escuela. En las escuelas aquí se leía la Biblia. Desde que comenzaron a sacar la Biblia, desde que comenzaron a sacar los 10 mandamientos. ¿Por qué sacaron los 10 mandamientos? Porque están poniendo la conducta de los niños a que tengan que seguir ciertas reglas que están siendo forzadas a su conducta. ¿Y cuáles son los 10 mandamientos? No matarás, no robarás, honrarás a tu padre o a tu madre. Y desde que lo sacaron, entonces dejaron que corran libre la conducta de los niños y asombrosamente comenzaron entonces los shootings en las escuelas y todo ese tipo de conducta. Ahora llega aún situaciones de hechicería. ¿Cómo es que entra la hechicería en las escuelas? Si el libro más vendido mundialmente ha sido un libro de hechicería, el famoso Harry Potter, que lo recomendaban, sí hay que leerlo. Yo estaba en lugares, hermano, donde no encuentra usted otro tipo de libros y ahí están los tomos, a lo menos 3 libros de Harry Potter. En lugares que usted no se imaginaría, aquí no van a leer eso, ahí está. Por eso es que eso va a entrar. Ahora, ¿qué tan cerca estamos del fin? Es la pregunta que tendríamos que ver. Nosotros creemos que eso no va a pasar. ¿Cómo se atreve, pastor, a decir que creemos que eso no va a pasar? Pregunto, y sea sincero con usted mismo. ¿Pensó usted que el Señor iba a venir hoy? Se levantó preparado como, Señor, si vienes hoy me pongo a cuenta, Señor. No, vamos a nuestro día, ¿verdad? Y decimos, no, yo creo que va a tardar, Y ese es el punto que la parábola y esto nos marca, hermanos. Ahora, para ello tenemos que ser fiel con lo que Dios nos ha dado. Y quizás en la mente de algunos es, pastor, pues a otros les ha dado muchos, pero a mí no me ha dado mucho. No se trata de qué tanto le ha dado, se trata de lo que le ha dado. Por eso es que quizás el de un talento dijo, pues a mí me dio uno nada más. Uno no hace la diferencia, pero le pregunto, ¿hizo la diferencia al final? Porque le dijo, siervo malo, siervo perezoso. Y le dice, siervo inútil. Palabras duras. Pues no importa cuánto Dios le haya dado a usted, según su capacidad, y le voy a decir algo, y de acuerdo a su preparación, Dios puede ir dándole más. Pero lo importante es si somos fieles con lo que Dios nos ha dado, en este caso. Entonces, quiero llevarlo a otro versículo acá, porque otro significado de fidelidad es la exactitud o la fidelidad en cumplir los compromisos que tengamos. Y buscando en Lucas capítulo 12, vaya conmigo al Evangelio de Lucas, por favor, capítulo número 12. Del versículo número 41 en adelante, comienza otra parábola también, o historia. Después de la pregunta donde Pedro le dice o le pregunta al Señor, dice verso 41, entonces Pedro dijo, Señor, ¿nos dices esta parábola a nosotros o también a los demás? ¿Qué parábola es la que estaba refiriéndose Pedro? La parábola del versículo 35 y 36, que dice que les dijo el Señor, estad siempre preparados y mantened las lámparas encendidas. Y sed semejantes, la parábola es el verso 36, sed semejantes a hombres que esperan a su Señor que regresa de las bodas para abrirle tan pronto llegue y llame. Que el Señor va a regresar, hermano. Tiene compromisos, va a regresar porque tiene un compromiso con Israel, va a regresar porque tiene que vindicar a Jesús. Cuando digo vindicar ya no va a venir como el Jesús Cordero, sino que va a venir como el Jesús Señor y Rey. Va a regresar porque tiene que cumplir algo que ha hecho con la iglesia. Va a regresar porque tiene todavía que evidenciar que ha vencido a la muerte. Hay muchos factores por los cuales Jesús tiene que regresar, bíblicos. Ahora, de que va a regresar, va a regresar. ¿Cuándo? Ese es el punto. No se sabe. Pero que va a regresar, va a regresar.
Y entonces, Pedro, en este caso, en esta parábola, Pedro viene y le dice, la parábola la dices por nosotros, y el Señor les está diciendo 3 ejemplos. El primero es de que estén preparados como alguien que espera a su Señor de las bodas. Luego en el verso 37 dice, dichosos aquellos siervos a quienes el Señor ahí velando, en verdad os digo que se ceñirá para servir, le está diciendo, tienen que velar, porque ya sea que vengan en la segunda vigilia, verso 38, o en la tercera, si los haya así, dichosos serán los siervos. En otras palabras está diciendo, tienen que mantenerse velando. Y velar no es fácil. Velar va a costar. Luego compara en el verso 39 y les dice, hace algo muy interesante porque dice, podéis estar seguros de que si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora iba a venir el ladrón, no hubiera permitido que entrara en su casa. Es decir, tienen que velar de una manera como velaría el que tiene una casa y sabe que va a entrar el ladrón. Si usted supiera que va a entrar un ladrón a su casa hoy a las 2:15 de la mañana, ¿cómo lo espera? Saque el bate de béisbol, el hacha, la pala, o lo menos el teléfono cerca para llamar al 911, ¿verdad? Desata al perro, qué sé yo, qué cosas, ¿verdad? Es decir, en esa actitud es donde el Señor dice, a esa actitud, a esa alarma, tendríamos que estar velando. Entonces Pedro le dice, ¿eso lo dices hacia todos o lo dices por nosotros? Y el Señor le refiere a otra historia, que es la historia que me interesa hoy dejar en su contenido con ustedes. Verso 42. Y el Señor dijo, ¿quién es pues el mayordomo fiel y prudente? Una vez más la palabra fiel, véalo. ¿Quién es pues el mayordomo fiel y prudente? Y fíjese que la versión lenguaje actual traduce estas dos palabras. Dice, responsable y atento. ¿Quién es pues el mayordomo responsable y atento? Es decir que esas dos palabras están ligadas. Hay que ser responsables y hay que ser atentos también. Porque la actitud con que nosotros hagamos lo que hacemos habla por sí sola. Si usted haga de cuenta que usted va a, voy a usar este ejemplo, va a comer a un lugar, ¿verdad? Y es atendido y de repente, por ejemplo, el mesero o la mesera está haciendo su trabajo. Su trabajo es llevarle la comida, tomarle la orden, etcétera, lo que vaya a hacer. Pero yo creo que marca una gran diferencia el tono de voz con que hable, la manera en que se conduzca, a que venga y que le diga, ¿qué quiere? Es decir, él está diciendo, si llega el manager y le dice, mira, y se quejó el cliente conmigo, ¿por qué se quejó si yo estoy haciendo mi trabajo? Y le pregunté qué quería. Es decir, responsable, pero atento también. Es algo así como el caso, hermano, de que es tan importante la reverencia a Dios. Alguien puede decir, mire, yo creo a Dios. El punto no es tanto de que si creemos en Dios, sino si le honramos como Dios. Romanos capítulo 1 dice que muchos conocieron a Dios, pero vino el castigo de Dios sobre muchos porque no le honraron como Dios. Es decir, esa situación es la que quiero marcarle, que dice la versión que este siervo al cual el Señor aquí elogió, dice que era responsable y atento. Dice, ¿quién es este siervo a quien su Señor pondrá sobre sus siervos para que a su tiempo les dé sus raciones? Dichoso aquel siervo a quien cuando su Señor venga lo encuentre haciendo así. Una vez más, el Señor está ausente. Dice, dichoso el que en la ausencia de su Señor tenga la responsabilidad de poder hacer su trabajo con diligencia y con responsabilidad. Porque de que va a regresar el Señor, va a regresar. Dice, lo encuentre haciendo así. De verdad os digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Pero si aquel siervo, oiga esta frase, dice, ¿dónde dice ese siervo? En su corazón. Es decir, le subió un pensamiento. No lo expresó, no lo dijo a todos. A fin de cuentas, el Señor no está aquí. No, Él lo dijo en su corazón. Pero lo que cada uno de nosotros dejemos que tome control de nuestro corazón, amado hermano, es solo cuestión de tiempo y va a tomar control de nuestras palabras y va a tomar control de nuestras acciones.
Todo lo que sale de nuestra boca, ¿de dónde viene? Del corazón, dice. Por eso el hecho, le repito, aquel hecho que alguien venga y diga, yo no sé cómo caí, bien sabe cómo cayó. O sea, lo dejó que entrara en su corazón, lo estuvo entreteniendo, no peleó en contra de ello, no peleamos en contra de ello, y de repente, hermano, se manifiesta en la acción. Entonces, aquel siervo dice que dijo, en su corazón. Por eso dice la palabra de Dios y nos habla en el Antiguo Testamento sobre toda cosa guardada, dice el libro de Proverbios, guarda tu corazón. Por eso, hermano amado, el mensaje de verdad es, ¿dice o no dice la Biblia? Si el justo con dificultad se salva, ¿dice o no dice la Biblia eso? Entonces, ¿por qué es de que muchas veces se predica un evangelio tan acomodado a los requerimientos de la gente, cuando debería de ser la gente, es decir, nosotros los que debemos adaptarnos a lo que el evangelio dice? No es el evangelio que se va a adaptar a mi vida. Voy a ser yo el que voy a aceptar el señorío de Cristo. Por eso el domingo pasado creo que le comentaba yo acerca de dos palabras. La palabra doulos, que se ha mal traducido en muchas versiones como siervo, cuando realmente la verdadera traducción debería ser esclavo. Y la palabra kurios, que es señor. Y mi amado hermano, un esclavo no tiene derechos. Y la Biblia claramente dice que a usted y a mí nos han comprado por precio. Entonces ya no somos de nosotros mismos. Tenemos un Señor y debemos a ese Señor, que es sumamente paciente, bendito sea Dios porque es paciente. Que es misericordioso, bendito sea Dios porque es misericordioso. Pero a fin de cuentas, es Señor. Y lo que Él espera de un pueblo es que reconozca su señorío y que nosotros podamos vivir de acuerdo a lo que Él en su palabra nos marca, que es la conducta que nosotros tenemos que tener. Por eso hay que pelear en nuestro corazón. No podemos dejar que nuestro corazón dicte nuestra vida. No, hermano. Engañoso sobre todas las cosas, dice Jeremías, es el corazón del hombre. Tenemos que dejar que la palabra de Dios cambie nuestro corazón. Ahora, en este caso, entonces, este siervo dijo en su corazón, mi Señor tardará en venir. Oiga esa frase. ¿Qué fue lo que dijo en su corazón? A ver, ayúdeme aquí. ¿Qué fue lo que dijo en su corazón? Mi Señor tardará en venir. Hermanos amados, yo soy el primero y no sé si usted se mete en este vagón, pero si hoy yo no me levanté diciendo, Señor, hoy podrás venir, Señor, me pongo a cuentas. Si hoy yo no tuve esa actitud, hay algo en mi corazón de este tipo de pensamiento. Hoy no viene. Hermano, no lo dije con mis labios. Pero si mis acciones a lo menos no suspiraron hoy diciendo, Señor, si hoy vinieras. Entonces, en mi corazón hay, aunque sea un poquito, de este pensamiento. Va a tardar. Mire, yo no estoy en contra de la planificación. Planifique, si quiere planifique hasta para su vejez. ¿Vean? Es de sabios poder hacer eso. Pero tenga la realidad y la verdad de que puede que no lleguemos. Y si no llegamos, usted no diga, ay, entonces, qué decepción. No, hermano, qué alegría. Qué alegría. Entonces, en su corazón dijo, ¿qué fue lo que dijo? Mi Señor tardará. ¿Y qué fue lo que esa raíz o ese pensamiento lo hizo que hiciera? Dice que empezó a golpear a los criados y a las criadas y a comer y a beber y a embriagarse. Es decir, comenzó a vivir la vida loca. El Señor de aquel siervo, viene el punto, llegará un día. ¿Cuándo es ese día? Nobody knows. Pero que va a llegar, va a llegar. Y dice, cuando Él no lo espera y a la hora que no sabe. Amado hermano, esta es la palabra de Dios. Honestamente, no me interesa que gente pueda decir o predecir. La palabra de Dios dice marcadamente que el día y la hora nadie lo sabe. Nadie lo sabe.
una interpretación exegética al texto bíblico fiel, nadie sabe cuándo el Señor va a venir. Y podría ser hoy en la noche, podría ser mañana, podría ser la otra semana, o va a ser quizá dentro de 30, 40 años, pero nadie lo sabe. El punto es que la actitud de este siervo fue esa, y dice esta parábola que cuando él no espera y a la hora que él no sabe, vino el Señor y dice, y lo azotará severamente y le asignará un lugar con los incrédulos. Y aquel siervo, oiga, que sabía la voluntad de su Señor y que no se preparó ni obró conforme a su voluntad. Hagamos una pausa aquí, hermano. Por un momento le digo, le pregunto. ¿Sabe usted, quizás no a totalidad, pero sabemos nosotros, mire, quiero hablarle a su corazón en este momento, ¿sabemos nosotros cuál es la voluntad de Dios? A lo menos en alguna dimensión usted lo sabe. ¿Por qué lo sabe? Porque aquí está. Porque el Espíritu de Dios le da testimonio a su espíritu cuando estamos haciendo cosas que no son la voluntad de Dios. Porque la misma naturaleza nos habla de qué es y qué no es la voluntad de Dios. Y el punto es que dice acá de que sabía la voluntad de su Señor, y el punto es que no se preparó ni obró conforme a su voluntad. Volviendo al hecho como comenzamos hoy, le digo yo, ¿es agradable vivir una vida de rechazo social? No. Todos quisiéramos caerle bien a medio mundo y a mundo y medio. Pero si alguien quiere vivir piadosamente, dice la Biblia, sufrirá persecución. ¿Cuántas veces no hemos tenido quizás alguna vez nosotros un impulso de querer compartir de Cristo a una persona, pero nos frenamos porque decimos, se va a sentir mal conmigo? Y allí es la pregunta donde, bueno, ¿y a quién yo me debo agradar? ¿Cuántas veces nosotros no estamos en situaciones en las que quizás no damos un testimonio tan evidente? ¿Por qué no queremos que nos traten de fanáticos o de exagerados? Yo todavía crecí en un tiempo, hermano, donde se usaban mucho los libros, ¿verdad? Oye, ¿no? ¿Verdad? Todo es electrónico. Y se cargaba la Biblia. Y me recuerdo de que había diferentes Biblias, y había unas Biblias que decían Biblias de bolsillo. No sé si alguno se recuerda de esas Biblias de bolsillo. Una letrita que había que verlo casi con lupa. Pero se la metía uno en la bolsa y nadie sabía que iba a la iglesia o que era cristiano. ¿Por qué? Porque el andar con una Biblia más, si fuera un tamaño así o una Biblia más, entonces ahí va el cristiano, y era en cierto punto, hermano, un tipo de testimonio que a muchos no le agradaba ser expuesto a esa situación. Pero hoy en día sigue siendo lo mismo, hermano. Sigue siendo lo mismo. Y el que quiera vivir justamente, obviamente, sufrirá persecución. El punto es que dice que este hombre que sabía la voluntad de Dios, dice, no se preparó ni obró conforme a su voluntad. ¿Cómo nosotros podemos prepararnos? Hermano amado, cada uno de nosotros sabemos lo que requerimos de búsqueda para poder lograr ser fuertes en nuestro espíritu. La gran mayoría de nosotros, si no la totalidad, sabe lo que es estar fuerte espiritual y sabe lo que es estar débil espiritual. Cuando usted está fuerte espiritual, usted lo puede sentir, usted tiene eso en su corazón. Cuando está débil espiritual, también lo puede sentir. ¿Y qué es lo que debemos hacer cuando estamos débiles espirituales? Buscar a Dios. Dice la palabra, si alguno está contento, ¿qué haga? Cante alabanzas. Usted está fuerte espiritual, entonces regocíjese. Si alguno está triste, haga oración. Cuando estamos tristes, hermano, y de repente quizás por X o Y circunstancia, quizás no hay razones, y nos invade la tristeza, sabemos, la Biblia nos dice en el consejo, hagamos oración. Preparémonos para lo que Dios quiera hacer en ese día, en ese momento, en esa etapa de nuestra vida. Y entonces dice que este siervo, volviendo al siervo, dice que sabía lo que su Señor quería, pero no se preparó ni obró conforme a su voluntad, se recibirá muchos azotes, pero el que no sabía e hizo cosas que merecían castigo será azotado poco.
Y dice, a todo el que se le haya dado mucho, mucho se le demandará de él, y al que mucho le han confiado, más le exigirán. ¿Podemos decir esto de una manera distinta? No, Señor, no se puede decir de una manera distinta. Es la palabra de Dios, son las palabras de Jesús. Al que mucho se le ha dado, mucho se le demandará. Al que poco se le ha dado, poco se le demandará. Todos queremos saber mucho de la palabra del Señor. Todos queremos tener experiencias grandes con Dios. Hermano, al que mucho se le da, mucho se le va a demandar. Todos queremos tener una economía, hermano, súper para poder adquirir y hacer muchas cosas, hermano. Al que mucho se le da, mucho se le demandará. Es lo que la palabra de Dios dice. Tenemos una responsabilidad. No tenemos ahorita a Dios que nos esté supervisando, pero hermano amado, va a volver. ¿Cuándo? No sabemos. Y que nuestro corazón no tenga ese pensamiento que tuvo este siervo que dice, mi Señor va a tardar. Porque entonces va a tomar control nuestra mente humana y vamos a comenzar a creer que la vida que tenemos es nuestra. Y déjeme recordarle algo, no es nuestra, comprados hemos sido por precio. Entonces, 2 Corintios 2, 14, 17, quisiera verlo con usted hoy. Véalo conmigo, por favor. 2 Corintios capítulo 2. Verso 14 dice, pero gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva de triunfo en triunfo y que por medio de nosotros manifiesta en todo lugar la fragancia de su conocimiento. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por medio, usted diga, yo soy un perfume del cielo. Eso es lo que está diciendo. Pero dice verso 15, porque fragante aroma de Cristo somos para Dios entre los que se salvan y entre los que se pierden. Para unos olor de muerte para muerte y para otros olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién está capacitado? ¿Qué es lo que está diciendo el texto ahí? Lo que está diciendo es que el mensaje que usted tiene, ya sea con sus acciones o con sus palabras, a muchos les va a dar vida. Pero óigame esto, y es la realidad del evangelio. Pero a otros les va a dar la sentencia de muerte. Pastor, ¿qué está diciendo? ¿Usted está poniendo más loco? No, Señor. Es lo que la palabra de Dios dice. Que el que cree en Jesús es salvo por creer en el nombre de Jesús. Pero el que no cree, dice, ya ha sido condenado. Por eso el apóstol termina este pensamiento y dice, para esto, ¿quién está capacitado? Pero hermano, pero pastor, entonces yo no quiero ser olor de muerte. No puede. Es parte del paquete, es parte de la responsabilidad. Así como vamos a impartir vida a aquellos que creen, así su testimonio en un momento determinado va a servir para impartir muerte a aquellos que no creen. Eso no depende de usted, pero es parte de lo que la palabra de Dios dice. Está viendo el testimonio de un hermano que dice que hicieron una reunión, ellos en inglés le llaman revival meeting, una reunión de avivamiento, como una campaña a una región, a un lugar del sur. Y en esa campaña dice, me preparé, oré, ayuné, busqué a Dios. Y cuando él hacía la invitación, una persona, hermano, con una unción y una oratoria y una facilidad y una unción maravillosa, dice que nadie respondía al llamado. Y él le preguntaba al Señor, y cuando le preguntaba al Señor, de repente el Señor en una de las últimas noches lo llevó a ver en Ezequiel un pasaje donde dice, serás testimonio para ellos, te oigan o no te oigan, para que sepan que un profeta de Dios ha llegado y les ha hablado. No va a haber nadie, estimados hermanos, que pueda llegar delante de Dios diciendo, Dios es injusto. Porque oportunidad y tiempo, dice la palabra, nos dieron a todos. Entonces, en este sentido, el punto que dice acá es que en algún momento podemos nosotros impartir vida o impartir muerte. Pero el punto del peligro más grande de no ser fieles es que no se sabe cuándo se nos va a pedir cuenta de lo que nos han dado. ¿Habrá alguien aquí que pueda decir, a mí no me ha dado nada Dios?
Repito la pregunta. ¿Habrá alguien aquí que diga, a mí no me ha dado nada Dios? Por si hubiera alguien, la vida se la ha dado Dios. O sea que todos tenemos una responsabilidad ahí. Déjeme entonces terminar con esto. Y le voy a terminar con 2 versículos y le voy a terminar con una ilustración. Quizá 3 versículos. Lucas 16:10 dice, el que es infiel en lo poco el que es fiel en lo poco es fiel también en lo mucho. Y el que es injusto en lo poco también es injusto en lo mucho. Una vez más lo leo. El que es fiel en lo muy poco es fiel también en lo mucho. Y el que es injusto en lo muy poco también es injusto en lo mucho. ¿Podemos cambiar eso? No, Señor, no se puede cambiar. Es lo que la palabra de Dios dice. Primera Timoteo 1:12, el apóstol Pablo, que sabemos muy bien cómo era antes de que el Señor lo alcanzara. Dice, doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me ha fortalecido porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Pablo era perseguidor de la iglesia. Y sin duda Dios vio que en su erróneo celo, pero él tenía celo por lo que creía que era bueno. Y de una u otra manera él establece aquí, dice, el Señor me tuvo por fiel por ponerme en el ministerio. Y quizás no fue tanto en el hecho cuando el Señor salvó a Pablo, sino que si alguien tuvo problema de aceptación fue el apóstol Pablo. Llegaba a una iglesia, me imagino yo, y todos tenían miedo porque sabían quién era. Y no mira usted que Pablo dice, y como a Pablo no lo aceptaron en la iglesia, entonces Pablo volvió otra vez a su antigua manera de vivir. Le costó, pero se mantuvo. Se mantuvo. Entonces, esa constancia en el inicio del ministerio de Pablo es la fidelidad que Dios vio. Y luego lo puso en un ministerio único como perito arquitecto de la iglesia. Hay otro personaje que nosotros mencionamos mucho, que se llama Timoteo. En Hechos 16, del 1 al 2, dice que el apóstol Pablo, en este caso, llegó también a Derbe y a Listra, y estaba allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de un padre griego, del cual hablaban elogiosamente los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. ¿Por qué es que Pablo escogió a Timoteo? Hermano, ahí no se necesita mucha interpretación en esto, porque era un joven ejemplar. Todos hablaban bien. Timoteo, donde lo pongas, Timoteo, lo que le digas, lo hace con gozo, lo hace con buena actitud, lo hace con una actitud para agradar a Dios. Y por eso Dios lo puso donde puso a Timoteo. Ahora, regresemos a la parábola para concluir. ¿Qué siervo usted quisiera ser? ¿El que recibió 5 talentos? ¿El que recibió 2? ¿O el que recibió 1? ¿El que recibió 5 o recibió 2? Eso depende de Dios y depende de la capacidad que Dios vea en nosotros. Quizá no me voy a atrever a decir yo que ponga, sino que voy a decir que vea. Porque muchas veces depende de nosotros el que la capacidad suba. Pero de acuerdo a la capacidad, así van a ser las responsabilidades que Dios le va a dar. Y así van a ser las recompensas que Dios le va a dar. Pero lo que sí estoy seguro es que ninguno queremos ser como el que recibió solo 1. ¿Habrá alguien aquí que diga, no, mire, yo sí, ¿ya? Quiero ser como el de 1. ¿Ya? No creo que haya nadie que quiera ser así. Ninguno también quisiera ser como este siervo que dejó que su corazón dijera, su señor tarda. Y comenzó a malgastar y a abusar de lo que tenía. Pastor, pero es que yo no tengo mucho. Tiene algo. Y tiene mucho. Tiene mucho. Yo me atrevo a creer que así es. Tenemos mucho. Dice la palabra en el libro de Zacarías que no despreciemos el día de las pequeñeces. A lo menos si tiene deseo. Eso es lo más importante, hermano. Déjeme terminarle con esa ilustración. Cierro mi Biblia. Dicen por ahí que un día habían 3 demonios que habían pasado todos los cursos infernales de preparación para ser demonios ya asignados a la tierra. Y como parte de su tesis práctica, tenían que bajar a la tierra para hacer lo que ellos hacen. Y entonces esa propuesta la tienen que proponer al diablo. Y está el diablo, y entonces llega el primer demonio y el diablo le dice, ¿y cuál es tu propuesta? Le dice,
Voy a bajar a la tierra y les voy a decir que no hay Dios. Lo oyó el diablo y le dijo, ellos creen en Dios. Escogiste algo que no creo que vaya a ser exitoso. Creen en Dios. Llegó el segundo demonio y le dice, ¿cuál es tu propuesta? Dice, bueno, mi propuesta es que le voy a llegar a decir que no hay infierno. Sí, voy a bajar y voy a hacer mi trabajo y les voy a decir que no hay infierno. Y el diablo le dijo, es que mal que bien la gente cree que hay infierno. ¿Ya? Le dice, ustedes están escogiendo pues labores que no les va a funcionar. La gente va a seguir creyendo en Dios y va a seguir creyendo en el infierno. En eso llegó el tercero. Y le dice al diablo, ¿cuál es tu propuesta? Y le dice, les voy a dejar o les voy a llegar a decir que no hay prisa. Y el diablo le dijo, vete, porque vas a ser exitoso. Cuidado con que nuestro corazón nos diga, tranquilo, hay tiempo. Porque el día y la hora no sabemos. Y más me vale tener a mi actitud hoy de fidelidad delante de Dios. Oramos. Padre bueno,